Listo. Ahí sí, listo. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de capacitación sobre la resolución CREC 10106 y 07 de 2023. Es para nosotros un placer como XM brindar estos espacios de formación, de capacitación y de resolución de dudas para ustedes. Entonces, en esta capacitación vamos a presentar la manera de reportar las variables de datos meteorológicos en SWIC para las plantas con obligaciones de energía firme, con el fin de que ustedes puedan dar cumplimiento a lo definido en las resoluciones CREC 101.006 y 007 de 2023 y el acuerdo CNO 1700. Para esta capacitación entonces nos acompaña Vanessa Londoño Arteaga. Ella es analista energético de la Dirección Planeación de la Operación. Los invitamos entonces a que conozcan toda la información que ella nos va a presentar, los ejercicios, los formatos. Cualquier duda o inquietud, saben que nos pueden contactar, escribirnos en nuestros canales oficiales. No siendo más, doy inicio a Vanessa para dar la capacitación. Vanessa, adelante. Muchas gracias, Kenny. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estos espacios. La idea, entonces, como mencionaba Kenny, es contarles hoy cómo hacer ese reporte de información meteorológica. Y para esto, entonces, voy a empezar, digamos, con un poco de contexto sobre la resolución, sobre los artículos en los que nos vamos a enfocar el día de hoy, el acuerdo CNO 1700 que mencionaba Kenny. Y por último, entonces, mostrarles cómo es el aplicativo, cómo pueden ingresar y cómo pueden hacer todo el reporte. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces, solamente pues como manera de contexto, probablemente ya todos conocen estas dos resoluciones. Las resoluciones CREC 10106 y 10107 del 2023 son las que definen la metodología para el cálculo del ENFIC de plantas eólicas y solares respectivamente. Y dentro de estas resoluciones, digamos, hay unos cuantos apartes en los que se definen algunos temas de reporte de información. Entonces nos remitimos directamente al capítulo 2 de ambas resoluciones. En el caso de la resolución de plantas eólicas, la 006, cuando hablamos del capítulo 2, entonces estamos hablando de reporte de información por etapas. Entonces la resolución define un reporte, digamos, en una etapa inicial que es la declaración previa para participar en cualquier mecanismo y para que se le asigne la ENFIC, ¿cierto? Luego viene una etapa que es después de que se asigna y antes de la entrada en la operación comercial. Y por último, hay una etapa en la que hace referencia solamente a las plantas que ya tenían asignaciones de OEF previas a la expedición de estas dos resoluciones. Recordemos que la expedición de estas dos resoluciones fue a inicios del año 2023, entonces todas las plantas que ya hubiesen participado de alguno de los mecanismos y hayan salido asignadas con OEF deben cumplir con lo que se estipula en estos dos artículos. Entonces, ya entrando en el caso de las plantas solares, perdón, eólicas, por ejemplo, la resolución CREC 10106 en el artículo 18 y en el caso de las plantas solares, la resolución CREC 10107, el artículo 17, mencionan que todos los representantes de estas plantas que ya tienen obligaciones de energía firme previamente asignadas deben comenzar el reporte de la información meteorológica medida al CND, ¿cierto? Y esto cuando hablamos de meteorología, pues estamos hablando de las variables del recurso asociadas a cada tipo de generación. En el caso de las plantas eólicas, entonces hablamos de velocidad, dirección del viento y temperatura ambiente. Y en el caso de las plantas solares, hablamos de irradiación global horizontal y temperatura ambiente. Este reporte entonces se debe iniciar de acuerdo con lo que dice la resolución 3 meses después de la expedición de esta. Este plazo, según consta en los documentos de soporte de la resolución, es pensado en que aquellas plantas que no continuaron con la medición una vez que se presentaron al mecanismo en el que fueron asignadas, tengan la oportunidad de volver a instalar sus estaciones y puedan comenzar con este reporte, ¿cierto? Para esto, también la resolución le pide al CNO que defina un acuerdo en el cual se establecen cuáles son los términos de reporte y la periodicidad de este reporte. En ese sentido, entonces, después de que surgió la resolución desde el CNO y los grupos de trabajo del CNO, se definió el acuerdo
1700. En este acuerdo entonces precisamente se define todo el procedimiento de reporte y todos los lineamientos que se deben tener en cuenta para este. En ambas resoluciones se mencionan, eh, pues digamos, el artículo busca es precisamente pues que se regularice este reporte. Entonces ya con eso en mente vamos a revisar el acuerdo 1700 y digamos los pormenores y los detalles de este acuerdo. En este caso, el acuerdo 1700 fue expedido el 16 de mayo de este año. Aquí pues podrán encontrar todos los considerandos asociados a la definición del acuerdo y al final encontrarán entonces el anexo del acuerdo, que es este que les voy a mostrar aquí. Este acuerdo, entonces, como les mencionaba, lo que busca es reglamentar todo el procedimiento para el envío de la información de datos de medición de las variables meteorológicas asociadas a plantas solares eólicas. Digamos, aquí se presenta toda la generalidad, sin embargo, pues está también el detalle y los pormenores de cada tipo de tecnología. Por ejemplo, para las plantas eólicas, entonces, como les mencionaba, las variables a reportar son velocidad del viento, dirección y temperatura, mientras que para las plantas solares las variables a reportar son irradiación global y temperatura. Em, Aquí es importante también tener en cuenta que bueno, el acuerdo también definía que el CND pues, iba a disponer del aplicativo para poder realizar este reporte y eso es lo que hoy nos trae aquí con ustedes pues a socializar en este espacio cómo hacer ese procedimiento, cuál es el aplicativo y cómo poder ingresar, ¿cierto? Deben tener muy en cuenta el formato definido para el reporte de la información. Entonces, en este caso, el acuerdo lo que estipula es que se deben enviar archivos tipo Excel con extensión XLSX, cumpliendo con este formato que estamos mostrando acá. Es decir, que tenga una columna donde se muestre la planta, el año, el mes, el día y la hora al que corresponde el reporte, y una columna en donde digamos, se guarden los datos de GHI, temperatura ambiente, bueno, y de las variables meteorológicas en general. Es importante que tengan en cuenta que se debe cumplir estrictamente con este formato, con los nombres, tal como está definido, para que el reporte sea válido y para que el aplicativo, digamos, pueda cargar su información en el sistema. Igualmente es necesario que sepan pues que se debe cumplir con todos los requisitos de medición definidos pues para este tipo de plantas o para las plantas que están bajo el ámbito de esta resolución. Hoy por hoy son los acuerdos 1042 para las plantas solares y el acuerdo 1319 para las plantas eólicas. Em, Dentro de la resolución, específicamente para el caso de las plantas eólicas, digamos, hay una excepción en el que la regulación permite que en la variable temperatura ambiente se pueda reportar información secundaria. Entonces, eso también se define aquí en el acuerdo, pues para que quede acorde con lo que está en la resolución. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, desde el acuerdo se definió entonces una periodicidad del reporte. La idea es que este reporte se haga de manera trimestral, entonces se deben hacer 4 reportes durante todo el año. El primer reporte entonces correspondería al primer trimestre del año, los meses de enero, febrero, marzo, se reportarían en el mes de abril. Los meses de abril, mayo, junio se reportarían en el mes de julio, así sucesivamente. Y finalmente entonces en octubre el trimestre julio, agosto, septiembre y en enero del siguiente año se reportaría lo correspondiente al último trimestre del año anterior, que serían los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ahorita ya entramos pues en más detalle con respecto a esta periodicidad de este reporte. La idea es que el reporte se pueda hacer en esos meses específicos de carga durante todo el mes, ¿cierto? Por último, teniendo en cuenta, digamos, pues incluso la consigna que da la resolución en cuanto al periodo para reinstalar nuevamente las mediciones de las plantas que no contaron, pues o que dejaron de medir en su momento dado que no era algo exigible en la regulación vigente en ese momento. Entonces el acuerdo también busca alinearse con eso y lo que permite es que en este primer reporte que se debe realizar en el mes de julio del 2023, entonces se permita la carga de un archivo con menor cantidad de datos. Y esa cantidad de datos la define la fecha de expedición del acuerdo y la fecha de cierre del trimestre, que en este caso es el día de hoy, 30 de junio. Entonces, muy importante que quede claro, para este primer reporte, solamente para este primer reporte del mes de julio de 2023, se permitirá la carga de un archivo con menor cantidad de datos del trimestre esperado. Bueno, esto
ya es, digamos, los pormenores de la resolución y el acuerdo para que estemos contextualizados. Muy importante resaltar, este procedimiento aplica solamente para plantas que tienen obligaciones de energía firme que fueron asignadas antes de la expedición de la resolución y aplica hasta que la planta entre en operación comercial. Cuando la planta entra en operación comercial, ya no es necesario cumplir con este reporte y ya deberá empezar a cumplir con reporte de información de acuerdo con lo que esté en la regulación vigente. Hoy por hoy, las resoluciones CREC 060 de 2019 y CREC 148 de 2021. Entonces, ya con esto en mente, voy a continuar mostrándoles entonces cómo usar el aplicativo para, para poder realizar pues este reporte de la información. Como les mencionaba ahorita Kenny, la idea es que este reporte lo puedan hacer a través de la plataforma del SUIC. Hoy en la mañana se les envió a todos los agentes que están inscritos y que han participado de las capacitaciones que se han dado desde XM previamente, ¿cierto? Se les envió, digamos, la notificación de que ya pueden acceder a la nueva vista del SUIC, a la nueva vista de la plataforma del SUIC a través de la página de XM. Entonces, la invitación también es para que la conozcan. Quienes ya tenían un usuario registrado y asignado, es muy importante que sepa que deben volver a realizar como todo el proceso de restablecimiento de contraseña, es decir, siguen registrados, pero deben restablecer su contraseña y ya poder acceder al SUIC. A través del SUIC podrán acceder a la funcionalidad de reporte de información meteorológica. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo poder acceder. Es muy importante que tengan en cuenta que para acceder a este reporte de información meteorológica será necesario que cuenten con un usuario SUIC, ¿cierto? Que estén registrados dentro de la plataforma y ya tengan un usuario y que adicionalmente estén registrados como participantes. Esto es muy importante que tengan en cuenta. Esto no los va a habilitar para participar en cualquiera de los mecanismos. Recuerden que para eso ya hay unas definiciones específicas que hacen las mismas resoluciones en cuanto a qué debe ser el representante legal o los contactos activos que él designe. Pero al registrarse, lo que les va a permitir es asociarse a su compañía para poder realizar el reporte de información meteorológica. Entonces, esto también muy importante que sepan es que todo lo que estamos haciendo aquí es un ambiente de pruebas, es decir, esto que les estoy mostrando aquí en la pantalla no corresponde a la plataforma del SUIC, sino que es un ambiente de pruebas, una copia en donde simplemente podemos mostrarles a ustedes cómo la funcionalidad, ¿cierto? Mostrarles cómo deben hacer el reporte y donde podemos nosotros también validar que realmente todo esté funcionando como se espera. Entonces, adicionalmente, es importante que sepan que toda la información y todos los datos que se van a mostrar aquí para las pruebas, pues corresponden a información ficticia creada solamente para efectos de la capacitación. Entonces, bueno, una vez dicho esto, podemos iniciar sesión en SUIC. Esto, recuerden, pues es un ambiente de pruebas nuevamente, voy a registrarme como un usuario nuevo con un correo, digamos que creé específicamente para esto. Y les voy a mostrar entonces cómo es el proceso para que ustedes puedan entrar y asociarse a su compañía, ¿cierto? Y ya con esto entonces puedan hacer uso de la funcionalidad. Entonces, solamente escribimos los datos pues que necesitamos, o ponemos un correo, yo aquí creé uno específicamente para esto, para que nos podamos, pues para que puedan ver. Aquí en el nombre le voy a poner, bueno, aquí es una particularidad y es que en este caso la capacitación está, está destinada para dos compañías, Vientos del Norte SAS y Eolus Energía SAS. Entendemos que corresponden a la misma compañía, aunque tienen diferentes, digamos, sociedades para sus proyectos. Hoy en esta capacitación vamos a hacer el ejemplo específicamente para Vientos del Norte, pero el mismo proceso lo podrán realizar para sus otros proyectos. Entonces, voy a poner un usuario aquí que será, digamos, prueba vientos, ¿cierto? Entonces acá el nombre completo, pues cuando ustedes se registren podrán colocar su nombre. Aquí un usuario deben definir de una cadena de strings con mínimo 6 caracteres, máximo 20, compuesto de letras y números y aquí pueden escribir lo que ustedes consideren. Entonces voy a poner aquí solamente eh, pruebas vientos 1
digamos que es eso. Pongamos un número cualquiera, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ¿cierto? Asignamos una contraseña cualquiera. Confirmamos. Aceptamos términos y condiciones. Ustedes pueden entrar y leer esos términos y condiciones, ¿cierto? Y finalmente registrarse. Entonces, listo. Ya lograron registrarse, ¿cierto? Entonces ya pueden iniciar sesión. Cuando inician sesión, entonces van a ver esta vista, digamos, es la nueva vista del SUIC a la que ya pueden acceder. Em, Aquí, pues como les mencionaba, todos son datos de prueba, pero para que sepan que se van a encontrar, digamos, con esto que están viendo acá. En la pantalla, en la parte superior derecha, van a ver, pues en su momento, su nombre, ¿cierto? Y también van a ver entonces digamos, al seleccionar en este menú, van a ver estas opciones. La funcionalidad de reporte de información meteorológica va a aparecer aquí. Se va a llamar, pues va a aparecer otra opción que diga reporte de información. ¿Por qué no nos aparece en este momento? Porque si ustedes van a ver su perfil en este momento, el usuario que acabamos de crear y cuando ustedes lo creen, si no lo han creado, pues va a tener, eh, no va a tener simplemente los datos que acabamos de ingresar, más no va a estar asociado a una compañía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para asociar su usuario a su compañía? Debemos registrarnos por esta sección que se llama registrarse para participar en los mecanismos de asignación de ABEF. Muy importante nuevamente, esto no significa que les vaya a permitir, porque recuerden que para participar deben ser dos contactos, debe ser el representante legal o los contactos activos que el representante legal designe. Aquí lo único que nos va a permitir es asociar el usuario a la compañía que necesitamos para poder hacer el reporte de la información meteorológica. Entonces, iniciamos registrándonos como persona jurídica, perdón, en este caso porque vamos a asociarnos a una compañía, no a una persona natural. Y vamos a registrar el NID. Yo por aquí ya tengo el NID de Vientos del Norte, ¿cierto? Para la prueba y le van a dar en validar existencia. Cuando ustedes dan esa opción, entonces aquí les va a precargar la información de la planta que ya se encuentra registrada en el sistema. Es muy importante que la planta pues ya haya sido registrada por parte del representante legal para que puedan acceder pues a esta funcionalidad. Entonces ya una vez esto se carga, pues ustedes ya pueden entrar aquí y vamos a hacer el rol del registro. Como no somos representantes legales, nos vamos por otro. Aparece un formulario en donde simplemente hay que digitar unos datos específicos. Si ven, pues son datos básicos, nombre, teléfono e identificación, ¿cierto? Entonces llenamos esto. En este caso vamos a poner datos cualquiera. Vamos a poner aquí, no sé, un número aleatorio cualquiera. Él hace una validación para ver si ya se encuentra registrado en el sistema y poder precargar los datos, si no, entonces podemos llenarlo. Entonces esto va a ser prueba, vientos. Vamos a poner, pongamos el mismo número que pusimos ahorita, 4567890. Y este lo copiamos aquí. Aquí el correo que nos aparece fue con el que iniciamos sesión, el que acabamos de registrar, ¿cierto? En este caso, pues también es un correo de prueba. Y aquí en cargo, pues pondremos el cargo. Yo ahorita estoy poniendo analista de pruebas. ¿Qué nos pide adicionalmente el formulario? Que ingresemos un documento de identidad, en este caso, pues el que estemos registrando. Aquí, para efectos de prueba, pues yo voy a cargar un PDF cualquiera. Aquí ustedes por favor, carguen el documento que corresponda, si es por pasaporte o si es cédula de extranjería o si es la cédula, pues entonces la cargan. Yo aquí voy a cargar una tarjeta de embarque y nuevamente por las pruebas me permite que haga esto, pero en caso pues ya en la plataforma como tal, pues obviamente ustedes tendrán que cargar su documento real. Ya con todo el formulario lleno, entonces nosotros lo que hacemos es enviar una solicitud de registro, le dan enviar. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Entonces ya cuando ustedes hacen la solicitud de registro, esta información le llega al administrador del SUIC y es el administrador del SUIC quien realiza la aprobación del registro de agentes. Entonces,
nuevamente para pruebas, pues yo voy aquí a aprobarlo, ¿cierto? No es un proceso que, digamos, desde mi área vayamos a hacer, pero para que tengan en cuenta que esto es lo que se debe llevar a cabo. Entonces, listo, yo ya lo aprobé. Ahora podemos venir aquí. Nuevamente, pues esto no es así de rápido, ¿cierto? Simplemente un proceso de prueba para que ustedes puedan validar. Voy a precargar, a recargar mejor la página para que me pueda tomar como toda la configuración de la aprobación que acabamos de hacer. Y ya si vamos aquí al menú que está al lado del nombre del usuario, ya nos aparece el menú de reporte de información. Entonces ya podemos acceder al menú de reporte de información. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes se van a encontrar? Esta vista, ¿cierto? En donde están separados por plantas solares y por plantas eólicas. En el caso de Vientos del Norte, como la planta con la que participaron y en la que fue asignada fue Parque Alfa, solo aparecerá, y es una planta eólica, solo aparecerá en la pestaña de plantas eólicas. En el caso de las plantas solares, como no tienen para esta compañía ninguna planta que ya tenga asignaciones de energía firme, entonces no les aparecerá nada. Entonces, vámonos para el caso de plantas eólicas. Cuando ya entran aquí, esta es la interfaz que siempre van a ver. Entonces, vamos a ver 4 columnas, una en donde está la compañía, ¿cierto? Otra en donde está la planta, pues el nombre de la planta, el estado que me indica el estado de la carga del archivo y finalmente, pues la funcionalidad de carga como tal. Aquí, en la medida en que pues, se vayan teniendo plantas con obligaciones de energía firme, irán apareciendo aquí mismo. En su momento también les estaremos capacitando cuando tengamos el nuevo acuerdo CNO para esa etapa entre la asignación de OEF y la entrada en operación comercial. Pero mientras tanto, como esta es la única planta que para Vientos del Norte cuenta con obligaciones de energía firme, entonces es la única que se va a aparecer acá. Muy importante, aquí solo van a aparecer las plantas de su compañía y las plantas que tengan obligaciones de energía firme previas. Listo, no van a aparecer ningunos otros proyectos. Y esto es antes de la entrada de operación comercial. Nuevamente lo repito. Entonces, bueno, ¿qué es muy importante que tengan en cuenta? Hoy por hoy, pues hoy como estamos realizando las pruebas el 30 de junio, ¿cierto? El sistema siempre va a validar que el reporte que se vaya a hacer corresponda al trimestre que se está esperando. Es decir, si mi mes de carga, pues o el mes habilitado de carga para subir el archivo es del mes de julio, el sistema siempre va a estar esperando que el trimestre a reportar sea abril, mayo y junio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que por temas de carga, perdón, de pruebas, como la prueba la estamos haciendo en junio, entonces el sistema siempre va a esperar es que mi trimestre sea los 3 meses anteriores, entonces él está esperando que yo le entregue datos de marzo, abril y mayo, ¿cierto? Adicionalmente, esta funcionalidad va a quedar deshabilitada en los meses en los que no se permita la carga. Entonces, solo la van a encontrar habilitada o que la puedan usar en los meses de enero, abril, julio y agosto. Listo. Del resto de los meses ustedes podrán ingresar a la plataforma, pero no podrán realizar ninguna acción. El estado se volverá a actualizar una vez se cambie de trimestre, pues de trimestre y del mes de carga. Cuando cargan el archivo, ¿qué pasa? El sistema va a realizar unas validaciones correspondientes a lo que les mencionaba ahorita, por ejemplo, validaciones del formato, de que se cumpla con el formato, de que se tengan todas las columnas que se esperan en el archivo Excel, de que se cumpla con continuidad de las fechas, por ejemplo. Aquí muy importante que tengan en cuenta, ya les voy a mostrar, por ejemplo, un archivo correcto o un archivo, digamos, cumpliendo con el formato especificado en el acuerdo. Dentro de este formato nos es solo tener en cuenta, digamos, la estructura de las tablas, del nombre de las columnas y demás, sino también tener en cuenta, por ejemplo, la continuidad de las fechas, el periodo de reporte que efectivamente corresponda al trimestre que estamos esperando, ¿cierto? Temas, por ejemplo, de validaciones de datos faltantes de acuerdo a lo permitido en los acuerdos CNO. Temas, por ejemplo, de número de decimales, que es muy importante que lo sepan. Entonces les voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo sería un archivo correcto, es decir, un archivo que cumple con todos
los requerimientos de formato y demás. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un archivo en donde efectivamente tenemos las columnas de planta, año, mes, día, hora y las variables, velocidad del viento, dirección y temperatura. Como les mencionaba, aquí pues vemos que es desde el trimestre de marzo, pero es por la prueba, porque la estamos haciendo en junio, ¿cierto? Siempre va a corresponder al trimestre inmediatamente anterior al periodo de carga. Las horas, muy importante que lo tengan en cuenta. El formato es hora militar de 0 a las 23 horas. Los datos tienen que tener siempre 2 cifras decimales. En este caso, muy importante que validen porque a veces uno utiliza pues esta herramienta y si bien muestra aquí 2 decimales, cuando uno entra directamente al dato, se muestran aquí muchos más. Entonces es necesario que garanticen que siempre va a tener solamente 2 decimales. Y finalmente, como les mencionaba, que haya una continuidad en cuanto a las fechas, en cuanto a las estampas, es decir, que sean en orden ascendente, en este caso inicia en el mes 3 y termina en el mes 5, ¿cierto? Bueno, no me dejo ir hasta el fondo. Espérenme, yo les muestro. Termina en el mes 5. Y siempre ascendente. En caso de que se presente un dato faltante, es importante que sepan que no eliminar la estampa de tiempo, sino dejarlo o vacío, o null, o nan, o -999, ¿cierto? Pero que continúe la estampa de tiempo porque entonces el sistema les va a decir que no hay una continuidad en las fechas. Bueno, y ya con esto pues en mente, entonces ya que conocen el archivo, vamos a pasar a hacer una prueba, ¿cierto? Mostrando como algunos casos de error. El sistema, como les mencionaba, realiza diferentes validaciones, en este caso, pues para que garantizar que sí se está cumpliendo a cabalidad lo definido en el acuerdo en cuanto a los términos del reporte y la periodicidad. Les voy a mostrar, por ejemplo, un archivo eh, básico en donde, digamos, tenemos un errorcito en cuanto a el orden de las columnas, ¿cierto? Digamos, acá nos cambia el formato, si ven los datos están bien, no hay faltantes ni nada, pero entonces las columnas están en un orden diferente. Este tipo de error podría ser común, ¿cierto? Dependiendo de quién lo mire, uno puede no estar muy atento, entonces se le pasa. Entonces este es un error que les quiero mostrar, que pues el sistema les va a validar y no les va a permitir la carga. Entonces aquí nos vamos a seleccionar archivo. En el caso de la eólica, entonces un archivo que tiene con las columnas de las variables en desorden. Y miren que inmediatamente él valida el formato y muestra que no se puede cargar porque no está cumpliendo con lo definido en el CNO, en el acuerdo del CNO, ¿cierto? Si cargamos, por ejemplo, otro archivo que contenga datos faltantes, un porcentaje alto de datos faltantes, entonces miren que él también hace la validación inmediatamente y lo que dice es no se puede cargar porque le excede el número de datos faltantes. Aquí es importante y los remito pues a los acuerdos CNO que se mencionan en el protocolo 1700 para que tengan en cuenta pues como todos los requisitos de medición. Por último, pues sí, como manera de ejemplo, voy a mostrarles el momento de carga de un archivo bueno o el archivo que cumple pues con el formato esperado, ¿cierto? Entonces, ustedes podrán ver que al cargarlo, el sistema comienza a hacer las validaciones, digamos, las primeras validaciones de formato las va pasando y aquí nos empieza a mostrar el avance de la carga del archivo, ¿cierto? Mientras termina, les voy contando, durante el periodo definido para la carga, el archivo completo con de los 3 meses anteriores se podrá modificar cuantas veces ustedes consideren necesario, siempre y cuando esté en ese mes de carga. Por ejemplo, si mañana que comienza el periodo de primer reporte, que es el mes de julio de 2023, ¿cierto? Entonces mañana ustedes, digamos, cargan un archivo, ¿cierto? Y ya salió todo bien, lo cargaron de manera exitosa, pero en 2 semanas, digamos, más o menos, no sé, un ejemplo cualquiera, eh,
se dieron cuenta que había un error en alguno de los datos, entonces pueden volver a cargar el archivo, pero deben tener en cuenta que la información que ya se había almacenado previamente en la primera carga, entonces se va a actualizar, se va a reemplazar por la que se está cargando nuevamente. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta siempre y sepan que pueden hacer ese proceso durante cualquier periodo del mes de carga. Bueno, aquí ya vimos que como era un archivo bueno, hizo todas las validaciones y lo cargó. Entonces aquí me sale la excepción de la que les mencionaba ahorita, que la define la misma resolución, y es que se podrá reportar información secundaria para la variable temperatura ambiente. Entonces aquí lo único que les pide es informar si los datos reportados para esta variable corresponden o no a información medida. Entonces digamos que en este caso, pues para el ejemplo, digamos que sí son. Y ya, si ven, entonces el estado de carga pasó a completado, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que ya se cumplió con el reporte, el sistema por detrás va a almacenar la información de la carga, del usuario que lo cargó, de la fecha que lo cargó y de si el estado, si fue exitoso o si tuvo algún error, algún problema con la carga, entonces también pues queda almacenado dentro del sistema. Con esto se daría cumplimiento al requisito. Por último, y muy importante que lo tengan en cuenta, dado que el acuerdo CNO permite, digamos, la excepción para este primer reporte, es decir, para el reporte del mes de julio del 2023, que se suba o se cargue información con menor cantidad de datos del trimestre esperado, es decir, desde que se expidió el acuerdo hasta la fecha del día de hoy, 30 de junio. Entonces, es muy importante que validen su archivo porque para esta primera carga, cuando tiene menos de 3 meses, por la configuración del sistema solo se permite una única vez, ¿cierto? Entonces, si lo intentan y digamos el sistema encuentra algún error de formato, de validación, de datos faltantes o de continuidad de las fechas, por ejemplo, él les va a permitir un segundo intento, pero cuando ya sea el carga exitoso, si tienen menos de 3 meses de datos, ya no les va a permitir modificarlo después. En caso de que, pues de que tengan la información del trimestre completo, lo pueden reportar también y en ese caso sí se permitiría la modificación de la información durante todo el mes de carga. Ya con eso, entonces, digamos, esto es lo que queríamos enseñarles, mostrarles cómo acceder, cómo realizar el proceso. Ya, pues entonces quedamos atentos a cualquier inquietud, a cualquier comentario que tengan. Nos pueden contactar a través de los canales de soporte pues, del aplicativo. Muy importante mencionarles que todo lo que les he mostrado el día de hoy en este espacio está consignado también en los manuales de la aplicación. Los pueden consultar a través de la página web de XM y en caso de que tengan cualquier inquietud, pues estamos abiertos a resolver y acompañarlos en este proceso. Muchas gracias por su atención. Y ya con eso entonces finalizamos. Listo, muchísimas gracias. Quedamos muy atentos. Esperamos que esta información sea de su utilidad. Una feliz tarde. Feliz tarde, que estén bien.